empezó ya? Bueno, hola, buenas tardes. Antes que nada, quería un fuerte aplauso para Martín Valiente, que me hizo el prólogo. En realidad, parece que no hay ningún Martín Valiente acá sentado, pero Martín Valiente en realidad es una parte muy importante de todos nosotros. Cuando creé el personaje, lo que hice fue buscar aquellos valores que más nos representaban a cada uno de nosotros, incluso a mí y a cada uno de ustedes. A mi papá, a mi mamá, a mis amigos, mis compañeros del club, conocidos, parientes, primos, tíos. Entonces, bueno, Martín Valiente existe, porque existe en cada uno de nosotros. La idea es que Martín Valiente es lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, ese aplauso fue un poco para esa parte nuestra, que tiene valores y que tiene integridad, que ahora lo vamos a ver durante la presentación. Antes de empezar, me voy a poner como una capa imaginaria, que la compré pero la traje, me lo olvidé. La capa imaginaria es la capa de la integridad, la honestidad, los valores. Si me pongo esa capa es como que paso a ser Martín Valiente. Entonces, si yo soy Martín Valiente y tengo que contar de dónde vengo, yo vengo de diferentes universos: Inflaciópolis, Corrupciolandia, Procrastinia. En esos universos, por ejemplo en Inflaciópolis, es muy difícil vivir, pues por ejemplo yo salgo de acá, camino como si fuese la avenida Corrientes, son otras avenidas en Inflaciópolis, uno va a un kiosco, pide un alfajor, te dicen sale 1000 pesos, te parece muy caro, caminás 5 cuadras más, preguntás en otro kiosco, te dicen 1100, decís, uy, pero qué tonto, ¿por qué no lo compré en el kiosco anterior? Volvés al kiosco anterior, dices, bueno, dame el alfajor y te dicen 1200 pesos. ¿Te suele eso? Creo que no pasa en el mundo real, en Inflaciópolis eso pasa. Después en Corrupciolandia, por ejemplo, pasa que te metés en el Congreso de Corrupciolandia y preguntás, ¿hay algún político pícaro? ¿Hay algún político pillo? Y no sé, acá si me meto al Congreso y pregunto, ¿hay algún político pícaro? ¿Hay algún político pillo? Se reirían, entiendo, porque hay varios. Bueno, en los universos que habito, si soy Martín Valiente, sucede todo eso. Después, por ejemplo, en Procrastinia es el mundo de la burocracia, de los trámites burocráticos. Hubo muchos ejemplos, no sé, se me ocurren siempre nuevos. Hoy estaba pensando, porque no me anda justo el sapito tengo una EcoSport, no me anda bien el sapito, tira, en vez de tirarme al centro del parabrisas, el sapito me está tirando un poco inclinado. Digo, bueno, si voy a hacer la BTV, seguramente me la van a observar, al sapito te lo van a observar y te van a poner que tenés que volver en 30 días, que si te para algún control de los que hacen controles vehiculares, te van a hacer una multa bastante onerosa que va a llevar a que tengas que ir a la calle Pellegrini a hacer un trámite solo de 9 a 1 de la tarde, en algún horario laboral donde no podés. Y mientras están haciendo todo eso en la BTV y está pasando todo eso, pasa seguramente un camión sin patente, con doble acoplado, tirando humo negro, contaminando, además generando problemas de visibilidad al resto. Y eso sucede. Y después cuando vos decís, bueno, lo hago porque seguramente cuando hay un control de seguridad, al camión no lo van a parar y yo que vengo con mi auto familiar, mi familia, los cinturones de seguridad, todo excepto lo del sapito, seguro que me paran a mí. Porque el que hace el control va a querer pararme a mí, que este auto tiene menos problemas que el otro, que seguramente es un urso gigante que maneja un camión que no tiene nada. Entonces funciona así todo en estos universos, no en su vida real, en estos universos. Ahora me saco la capa, me presento, yo me llamo Federico Romero, soy el autor de este libro, Cuentos en papel moneda, relatos de terror y economía. ¿Qué tal la presentación formal? Gracias por venir, gracias por estar acá. Esto que les relaté recién se llama, espero que funcione, esto se llama realismo mágico, realismo fantástico en la literatura. Yo no sabía, cuando empecé a escribir el libro, yo soy economista. No voy a dar mi currículum ahora. Vi muchas presentaciones en YouTube cuando empecé a hacer esta presentación. La verdad que me aburrían a mí. Las personas hablan 10 minutos, cuentan todo lo que hicieron, todo lo que estudiaron, y después se ponen a recitar partes del libro. La verdad que el libro lo tienen ahí, yo les pasé un índice, los cuentos, ya hay muchas personas que lo están leyendo, el libro, si me pongo a leer es como que, bueno, se los spoileo a los que no lo leyeron, y a los que ya lo leyeron les va a parecer aburrido. Así que eso se los dejo de tarea al que quiera y al que le guste el libro y el género. Pero bueno, cuando yo empecé a escribirlo, ahora vamos a ver cómo fue un poquito ese proceso. Terminé en realismo mágico y en el realismo fantástico. ¿Y qué es esto de realismo mágico y realismo fantástico? Es traer elementos irreales a la realidad. Esto que les contaba recién de mi universo, hay más universos, la Villa Monetaria, Opresión, son diferentes mundos en el que habita Martín Valiente. En estos universos hay muchas cosas parecidas con nuestra realidad. O sea,
nosotros en el Congreso, en la Casa Rosada, no existe ningún Carlos Pícaro, ningún Juan Pillo, pero pícaros hay y pillos hay también. Entonces lo que yo hice también con estos antihéroes, con estos adversarios, o villanos, mejor dicho, de Martín Valiente, lo que hice fue lo mismo que hice con Martín Valiente. Con Martín Valiente traté de agarrar los mejores valores de cada uno de nosotros, o de los que yo veo en los demás, y estos antivalores que encontré en los políticos, en los sindicalistas, en los empresarios, incluso en la sociedad, aproveché de una forma kafkiana de ponerlos dentro de este personaje. Y por eso se repiten continuamente en un eterno retorno a estos valores y hasta se exacerban en algunos momentos. Y se transforman, pero se van transformando para mal. Cosa que en Martín Valiente se van transformando para bien. Se va a ir acentuando esa conducta de Martín Valiente íntegra y que no la va a cambiar a lo largo del cuento. Creo que se entendió esto del realismo mágico. Después, el realismo mágico es un subgénero del realismo fantástico, pero básicamente la idea es traer elementos de la realidad y elementos de la fantasía y empezar a jugar. Entonces cuando lees el libro decís, esto es fantástico porque, a ver, los políticos no vuelan, pero esto es real porque los políticos hacen esto, esto y esto, los sindicalistas hacen esto y esto y esto. Entonces hay un juego acá donde no sabemos qué es real y qué es fantástico. Esa es la magia del libro. La literatura además permite jugar con eso. Entonces en el medio te permite decir cosas que si lo hubiese dicho en un ensayo capaz que me cae una carta de documento, pero como es un cuento esto, a algunos les parece que es de un partido político, a otros les parece que es de otro. Es de libre interpretación. Esa es la magia que tiene los cuentos, por eso es que me fui por ese. Yo nunca me imaginé terminar en el mundo de los cuentos. Soy economista, como les contaba recién. Es lo que les contaba recién, esto es literatura, no es economía. Yo lo que hice fue agarrar conceptos de la economía, la inflación, el desempleo, la economía en negro, problema de los... Ahí van a encontrar que el alquiler de los requisitos malditos, la casa propia inalcanzable, el auto de tus pesadillas. Agarré elementos que no funcionan en la realidad y lo que hice fue llevarlos al máximo en los cuentos y terminaron siendo cuentos de terror. Entonces básicamente esa fue la innovación que creo que logré. Jugar con esos elementos y que terminen siendo cuentos de terror. Pero básicamente es eso, es literatura, no es economía. Los cuentos tienen más que ver con la literatura. Es lo que puse acá. No me quiero perder, por eso... bueno, antes de continuar quería contarles una anécdota. En algún momento de mi vida fui docente, otro compañero, fui docente en el CBC. Justo me llegó para la parte, con un amigo de él fui docente en el CBC, en las épocas que estudiaba en la facultad también. Y el CBC, yo para poner al tanto, porque por ahí no todo el mundo sabe, es de la UBA, es un ciclo básico común, donde es un año de, no solo es un filtro, sino que también sirve como un año de nivelación. Entonces hay diferentes materias que te van nivelando, porque bueno, no todos vienen con las mismas bases, la idea es que lleguen con un nivel más o menos parecido para poder empezar la carrera. Y yo daba Economía 1, Economía 1 era una materia medio filtro en el CBC para algunas carreras. Ya durante 4 años lo di. Ya en el segundo año, era una materia cuatrimestral, avanzado el cuatrimestre, me encuentro con, y faltando 15 minutos antes de que termine una clase, me encuentro con un alumno al final de... Eran cursos muy numerosos, teníamos 60 alumnos. Un alumno se levanta de golpe del fondo de la clase y me dice, perdón, profesor, ¿esta es una clase de economía? Estaban 15 minutos para terminar la clase. Digo, sí, estábamos dando elasticidad, que era un tema medio complejo de economía. Y me dice el alumno, uy, perdón, yo tenía que estar en la clase de comunicación, no de economía. Se levantó y se fue. Esto es real lo que le estoy contando. Entonces, yo me puse a pensar, o este chico era muy desorganizado, o yo era muy mal profesor y no se notaba que era una clase de economía. Y bueno, y aprovecho que si alguno está equivocado, puedo aprovechar a escabullirse acá también. Pero la anécdota de esta historia es que si en este momento este chico estuviese sentado acá, quizás lo está porque era medio desorganizado, no estaría equivocado, porque esto no es una clase de economía, no es una charla de economía, sino que tiene que ver con literatura, con comunicación. Yo con el libro intenté llegar a la comunicación. Ese es mi objetivo. A ver, la idea es tocar temas económicos, pero el objetivo máximo de la literatura es contarlo desde otra faceta, entretener, reflexionar. Entonces tiene que ver más con la comunicación que con la economía. Creo que me adelanté estaba hablando de una cosa y hay otro slide. Ahora sí, en la presentación lo que quise es organizarla a la presentación de determinada manera. Justamente me han preguntado acá, me han preguntado un montón de personas,
o preguntado, sugerido, o hecho la acotación, porque el libro, les pongo contexto, es contemporáneo a mi paternidad. Yo soy papá, está durmiendo, por suerte, el bebé, el hermoso Teseo, está durmiendo, no está haciendo lío todavía. Es contemporáneo al bebé, o sea, el bebé tiene 1 año y 6 meses, el libro también surgió durante este periodo. Entonces, claro, muchos que se cruzaron conmigo y saben lo del bebé, me dicen esta frase, tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol. Y me puse a averiguar, y esta frase tiene que ver con la trascendencia, ¿sí? Pero no spoilear nada. Tiene que ver con trascender. Y acá también se me vino otra historia. Google, viste que te va llevando, vos investigás una cosa y los links más o menos te van mostrando cosas. Google es como que te hace un poco de oráculo, te va, no sé, te lee lo que vos buscás y te busca cosas relacionadas con eso. Pero así de casualidad llegué a una historia que me gustó mucho, que tiene que ver con el sentido de la trascendencia. Leí la historia de un periodista que le hizo alguna vez una entrevista a la Madre Teresa de Calcuta. Este periodista se acerca a la Madre Teresa de Calcuta, la ubican, creo, bueno, Premio Nobel de la Paz, está canonizada, un ser extraordinario. Este periodista se acerca a la Madre Teresa de Calcuta, era famosa, era importante en el mundo, pero bueno, no había llegado todavía a lo máximo de su obra. Y este periodista se acerca a la Madre Teresa de Calcuta y le pregunta qué estaba haciendo, a qué se estaba dedicando. Y la madre le responde que tenía un leprosario, que se dedicaba 24/7, es decir, toda la semana, todos los días de la semana, a atender ese leprosario. Y entonces el periodista le pregunta, ya era una figura famosa la Madre Teresa, el periodista le pregunta, ¿cómo puede ser, o sea, que una persona tan importante se dedique solo a atender a 80 personas cuando podría hacer algo más importante? Entonces ella le dice, estas son mis 80 personas, ¿cuáles son las suyas? ¿Qué está haciendo usted por la humanidad? Y la verdad es que me pareció importante, porque después, no sé si puedo seguirlo en PowerPoint, me hizo acordar una frase que escuché también, buscando para la presentación, que dice que una gota en el océano es importante porque el océano está formado por gotas. Y la Madre Teresa intentaba trascender. Yo busqué cifras después de esto, a ver qué tanta razón tenía el periodista, y la Madre Teresa, después de todo esto, en un punto máximo en su carrera, llegó a tener 758 centros de las misioneras de la caridad, 7 de ellos en Argentina, en 139 países y con 6.000 voluntarios. Ustedes fíjense que un ejemplo de ella, un ejemplo dado de esa forma, de la forma que trascendió después. Esto tiene que ver con el libro, porque yo estoy hablando de un tema, está relacionado con el libro todo esto. Está relacionado con nuestro personaje principal, con Martín Valiente. Yo con Martín Valiente lo que quise mostrar es un ejemplo de un ciudadano. Bueno, en el caso de la Madre Teresa no solo era un ejemplo de ciudadano, era un ejemplo de persona además. Pero bueno, esa era la idea. Con esta frase yo llegué a esto de la trascendencia, que tiene que ver con el libro. La verdad es que, bueno, esto yo me estoy adelantando con la presentación. Quería finalizar lo anterior con que, bueno, acá tenemos, ahí está, se está despertando justo. Yo tengo el bebé, tengo el libro también que está acá. Bueno, el árbol no lo tengo, me han preguntado muchos. La verdad que he plantado paltas, 5 o 6 paltas tengo plantadas, algunas están todavía en el balcón, están creciendo, esperadas a ser retrasplantadas. Pero bueno, se me ocurrió también hacer la presentación, ya que tengo el hijo y el libro, hacer como un árbol imaginario, y bueno, aprovechar ya que tenemos las 3 cosas en la misma presentación, el hijo, el árbol y el libro. Entonces decidí hacer la presentación en forma de árbol, hablando de las semillas, las raíces, el tronco, las ramas y los frutos. Traté como de hacer un vínculo de los elementos con el árbol. En la semilla lo que hice fue pensar, me adelanté mucho de las raíces, en la semilla traté de mostrar, digamos, cómo nació el libro. El libro nace un poco por mi formación académica, porque soy economista, entonces los temas que están adentro del libro son temas económicos, lo que dije recién, o sea, son cuentos, pero no son cuentos de cualquier cosa, son cuentos de economía. Una ciencia que era supuestamente la que yo manejo y donde me siento cómodo. Yo traté de agarrar, ya les expliqué recién, inflación, devaluación, todos los problemas de desempleo, economía en negro, y meterlos dentro de los cuentos. Es más, me basé mucho en mis referentes, como Stephen King, Edgar Allan Poe, obviamente, mucho más grandes de lo que uno se puede imaginar, Kafka, Borges, y traté de mezclar estos elementos, y ellos usan el silencio, la oscuridad,
el miedo, la muerte como elementos que causan terror. Y yo dije, bueno, ¿por qué en Argentina no podemos usar la inflación, el desempleo, la economía en negro, la corrupción como elementos que nos causan terror? Que de hecho nos causan mucho terror. Creo que la gente tiene más miedo a la inflación que a la muerte en este momento. Es más, mientras hacía el libro pensé en el negacionismo. Hay personas que son terraplanistas, o sea, que realmente tienen teorías de que la Tierra es plana, o sea, dicen que la Tierra no es redonda, que la Tierra es plana. Sin embargo, no estoy encontrando negacionistas de la inflación. Es imposible encontrar a alguien que te diga, este producto no sube de precios. Llegamos a ese extremo. Podemos decir que preocuparnos o indagar sobre si la Tierra es redonda o no, pero la inflación realmente existe. La podemos tocar, la podemos ver a la inflación, la vemos día a día. Traté de hacer un libro sin tecnicismos, la verdad, y en la semilla del libro también estaba, siempre quise escribir, y hay una novela frustrada que quise empezar a hacer cuando nació Teseo, la verdad que me estanqué en esa novela, bueno, y esa novela dio origen también a este libro. Como les decía, bueno, los referentes que les comenté recién, y otro de los grandes semillas fueron ustedes también, el contexto en el que me tocó vivir. Ustedes con los valores, mucha gente que está acá, admiro por sus valores que tienen, estos valores que les mencionaba, honestidad, integridad. Digo, no lo tienen por ahí todo el día, todo el tiempo, pero lo tienen y lo veo. Y yo también muchas veces me comporto así, tampoco todo el tiempo, si no sería, bueno, un ciudadano ejemplar. Me considero un buen ciudadano, pero creo que como todos cometo errores, también me equivoco a veces. Bueno, y traté de plasmar eso en el personaje. Y obviamente el contexto me ayudó un montón a crear los cuentos. Si leen los cuentos, el alquiler de los requisitos malditos, de vuelta. A muchos les gusta la obra social fantasma. Eso uno lee esos cuentos y se acerca mucho a la realidad. De vuelta, no son reales, pero se acercan mucho a la realidad. Después voy a volver un poco a esos cuentos. Después, en las raíces, se me ocurrió poner un poco, o hablar un poco de vuelta, de los valores, de la integridad. Creo que esas son las raíces en donde se apoyan todas las historias. Martín Valente a lo largo del cuento mantiene, pese a todo lo que le pasa como a nosotros, él siempre mantiene los valores íntegros. Por eso digo, es una persona, yo traté de armar en él alguien en quien proyectar, o sea, alguien que me guíe. Y obviamente, bueno, el libro tiene una tendencia liberal, no lo quiero mentir, porque está bueno, lo puse en la contratapa, después vamos a analizar un poco eso. Yo tengo una tendencia liberal, no el liberalismo que estamos viviendo ahora, pero sí es una tendencia liberal que está a favor de los mercados, de la libertad. Entonces, en eso no le quiero mentir a los lectores tampoco. Los que lean los cuentos se van a dar cuenta de que abogo por eso, de que pienso que la solución o la mejor forma de vivir en sociedad viene por ese lado. Entonces, no quiero venderles una cosa de lo que no es a los lectores. O sea, esa es la realidad de las raíces del libro. Tiene mis raíces también. O sea, yo soy el autor del libro y el libro tiene que ver con eso. Y bueno, también me dio la libertad el libro de decir lo que quería. A través de los cuentos, yo lo que decía recién al principio, quizás si fuese un ensayo tendría problemas. Al ser un libro de cuentos puedo decir lo que quiero y creo que es lo que hice. Mi primera editora fue Sabri, por costos y por un montón de cosas, pero al revés porque soy la persona que más confío. Y bueno, después tuve una editora, Janina, también acá en Duncan, pero bueno, la primera editora fue ella. Le dije, tratá de mantener la esencia del libro. Corrigió algunas cosas, hay unos cuentos apócrifos en casa que no llegaron a editarse, quizás en una segunda edición estén, pero bueno, tratamos de mantener la esencia del libro, esa fue la idea. Es más, el libro tiene como... Hubo muy pocos cambios en el libro en cuanto al orden de los cuentos y no sé, yo por lo menos lo pude leer en verano y noté una evolución. No son los mismos los cuentos del comienzo que los cuentos del final. Los cuentos del final es más tragicómicos y los cuentos del comienzo son más de terror. Hay toda una evolución ahí, o diferentes etapas mías en la escritura del libro. Yo lo que hice fue, como decía, meter estas variables en una licuadora y de eso salió el terror. Después, bueno, le decía, es esto, economía, literatura, terror, realidad. Todo esto es lo que van a encontrar en el libro. Esto es de lo que está hecho el libro, esta es la esencia del libro. En el tronco del libro, sería la parte principal del árbol, es la parte que mantiene al árbol. Lo más importante es el libro y lo más importante es Martín Valente, no soy yo. Pero yo sé que hay gente que vino, gente que no vino. O sea, muchas veces los que quieren hablar conmigo, que se vamos a tomar un café, Fede, nos juntamos en el club, o no sé, vamos a jugar al pádel, y ahí podemos hablar de lo que sea. Entiendo que los que están acá no solo están acá por mí, sino están acá porque de alguna manera algo del libro les interesó. O sea, o leyeron algo, vieron algo, están acá por el libro, yo soy consciente de eso. La verdad que bajo el ego en ese sentido, digo, bueno, lo hice al libro, pero está bueno, y esa idea de trascendencia también. El libro, la idea es que como un hijo, lo natural sería que te trascienda, que vaya, sería lo natural, a veces no sucede, pero
La idea es que el hijo continúe a vos, te mejore a vos, y si hiciste las cosas bien, tengas partes tuyas también. Y lo mismo con el libro y con el árbol, pero el libro es lo mismo. La idea es que vos, el día que no estés, el libro siga su camino y tenga cosas tuyas también adentro. Y lo mejor de tuyo lo mejor de uno queda en ese libro plasmado. Esa fue un poco la idea. Ahora tengo un experimento para hacer. Necesito tres voluntarios. Se levanta la mano, de esos tres voy a elegir tres. Es una pregunta nada más que voy a hacer. Mira, yo elijo esos tres voluntarios. A ver. Bueno, uno, si no vivo, voy a elegir a Fabián, Walter, y a Fernando. Hace mucho no me a Fernando, 15 años que no nos vemos, así que no saben qué se va a meter. Elegí al azar, después elegir una de las chicas, levantó la mano. Y mi prima Negri, no saben ni de qué se trata, ¿no? El experimento consiste en cómo te calificas como ciudadano. Básicamente, esto es una tabla de calificación como cualquiera. Uno es muy malo, regular, bueno, muy bueno y excelente. La idea es cómo se autocalifican ustedes como ciudadanos. Ustedes imagínense, yo lo quiero hacer más terrenal a esto. Uno va caminando por la calle y la persona que está adelante se le cae un billete, un hornero, un billete de 1000 pesos. Una persona muy mala, no solo agarraría el billete, sino que saca un arma, lo asalta, le saca el celular, la billetera. Esto estamos hablando de un delincuente muy malo. Ya que se califican así, llama a la policía y se lo lleva porque estamos hablando de un delincuente. Una persona mala le saca el billete, lo roba, pero no lo roba a mano armada. Lo roba con el cuento del tío, ya hace con guantes blancos lo roba. Es más parecido a los políticos argentinos, ¿no? Un robo de guantes blancos. 5 o 6 regular. Me imagino que... Y se queda con el billete. Dice, bueno, se le cayó, o sea, que se le cayó, pero yo lo necesito más que él y no le importa al otro y se queda con el billete. El 7-8 es bueno. Yo creo que duda mucho, se camina una cuadra y se lo termina devolviendo, pero termina con culpa y dice, uy, que le hubiese quedado el billete, pero se lo devuelve, hace el acto bueno. El 9 no duda y se lo devuelve el billete. Se te cayó a vos el billete, va y te lo devuelve. Y el 10, bueno, es excelente. No sabe a quién se le cayó el billete, una muchedumbre de gente, pero tampoco se lo queda. Va y lo dona a alguien que necesita, porque la verdad que es un ciudadano ejemplar. Entonces yo, bueno, en base a esto le pregunto a ustedes, a los que levantaron la mano, ¿cómo se autocalifican? ¿Vos, Fernando? Bueno. Muy bueno. Un 7, muy bien. Vos... Bueno, qué bueno tirando al 7. Bueno. ¿Vos, Walter? Y yo iba a decir excelente, pero no quedar asentado. No, pero qué bueno tener, a ver, si un honor tener un excelente. Y estoy en el 850. Un 850, muy bien, mirá, a buscar. Sí. Acá está Martín Valiente, ojo, acá está Martín Valiente. Lo cambio a Martín Valiente por vos, le pongo Walter Loss en la próxima edición. Mi prima. Yo, muy bueno. Muy bueno. Bien ahí. Sí. ¿Hay alguno acá ¿hay alguno que se califica con 1 en toda la sala? ¿Alguno se califica con 1? ¿Con 2, 3 y 4 hay alguno? ¿Con 10 hay algún? Bueno, ahí tenemos uno. ¿Hay algún otro Martín Valiente en la sala? No hay ninguno. Y acá entre el 5, 6, 7, 8 y 9 está el resto, ¿no? Me imagino que más o menos, yo digo 7, 8, ¿cuántos están 7, 8 para saber 7, 8? ¿Algún 7, 8? Una Sabrina, ¿En un 5, 6 hay alguno? Sí, no están en ningún lado, parece el AFA esto, ¿viste? Votan, pero votan menos acá al revés que el AFA. Y en el 9 hay muchos, algunos me lo quedan. Hay varios 9. Yo también, yo ando en el 7 y 8. Esto tiene que ver con... Dicen, ¿qué tiene que ver esto con el libro? Tiene que ver con el libro. Esto se llama Ley de Atribuciones de Norbert Wiener. No lo inventé yo esto. Y Norbert Wiener lo que dice... Mirá, el promedio da entre 6 y 9. Fíjense, no hubo ningún 1, no hubo ningún 2, no hubo ningún 10. O un 10, con el error, pobre Norbert Wiener. Se está retorciendo en la tumba, pero él dijo el promedio. Anduvo bien, el promedio anduvo bien. Así que yo no lo inventé. Ahora sigue el ejercicio, un ejercicio más. Lo mismo voy a hacer. ¿Cómo calificarías esa misma tabla? Vamos a volver para atrás. Esto también está divertido, esto es más divertido. Esto saca un poco cuando daba clase, en la época esa. Me remonta a esos tiempos. Ahora voy a hacer el mismo ejercicio, pero van a calificar a un político. Este mismo se cae el billete, pero atrás hay un político, no el que más odian, no el que más quieren, un político cualquiera que hacen así, sacan del Congreso, o de la Casa Rosada, o del legislativo, o de los jueces, de este mundo de los políticos, de los sindicalistas, y pasa lo mismo. ¿Cómo calificarías? ¿Cuál es tu visión de los políticos? ¿Cómo lo calificás?
Y le diría muy malo, pero... Acá, entre uno, está bien la opinión de cada uno, muy malo. ¿Vos, Fabián? Mucho viento a favor, llega el 5. No, por acá, bueno, ahí sí, entre malo y muy malo. ¿Vos, Walter? Y yo me inclinaría por entre el 5 y el 6, porque lo que sucede es que se nota... No, pero promedio, dije, promedio. Te puede tocar uno que te gusta y uno que no te gusta. Me gusta en este caso la mitad, 5.50, 5. Bueno, pero te va yendo al 5. Bueno, sí, Sí, 5. regular, sí. ¿Vos? El billete se le cayó a un político. No, el billete se le cayó a un ciudadano y también el político. Ah, no. Un 3. Y bueno, sí. Imagínate si lo hacen sin el billete. Sí, yo también. El resto más o menos. ¿Alguno de ustedes calificarían excelente a los políticos? ¿Alguno acá de la sala? Y acá entre 2, 4, la mayoría anda por acá, me imagino. Bueno, esto, no me quiero pasar y spoilear esto, porque voy a seguir con Norbert Wiener, se me mueve la rama. ¿Qué decía Norbert Wiener? Este es un ejercicio que da así, lo hacen y da así siempre. Por eso me gustó traerlo acá, lo escuché alguna vez en una clase de coaching, este ejercicio. Él lo que decía es, por eso se llama ley de atribuciones, nos atribuimos lo positivo a nosotros y les atribuimos lo negativo al resto. Ejemplos de esto. Esta misma tabla de calificaciones, bueno, en Argentina es del 1 al 10, la otra vez averigué, en Chile es del 1 al 7, hay países que es del 1 al 5, en algunos no se usa, números, se usa bueno, muy bueno, regular. Lo que dijo Norbert Wiener fue lo siguiente, como le decía recién, las cosas positivas uno se las atribuye a uno, las cosas negativas se las atribuye al resto o a un factor externo. Fíjense, o acuérdense cuando éramos jóvenes nosotros, algunos si tienen hijos adolescentes, cuando se sacaba un 9. ¿Cómo llegás a tu casa y decís, me saqué un 9? Me rompí estudiando, me saqué un 9. Me saqué un 10, una locura, festéjenme, cómprenme algo. Cuando te sacás un 1, me pusieron un 1, uno externo. Me saqué un 1. Me tomaron justo lo que no estudié. Yo estudié 9 capítulos, me tomaron el 10º. Siempre la culpa la tiene otro, el azar, el profesor. El profesor la verdad que no se supo expresar y yo respondí cualquier cosa. Siempre la culpa la tiene otro. Hace poco vi una propaganda de una cerveza, creo que es, donde la vi pocas veces, capaz que ustedes la vieron, donde hola campeón, ¿cómo te va campeón? Chau campeón. Habla del mundial eso, ¿no? Y yo ahora le pregunto a muchas personas, ¿se acuerdan del último mundial? Fuimos campeones del mundo, dicen todos. Campeones del mundo, todos somos campeones del mundo. Y de hecho, creo que fue un récord que de Argentina y en el mundo que un evento deportivo haya colmado las calles. Fueron 3 millones de personas en las autopistas festejando. Y si nos remontamos 8 años para atrás, Argentina también jugó una final del mundo. Salimos segundos en esa final del mundo. Yo me acuerdo, igual fuimos a festejar con Sabri. Éramos muy poquitos en el obelisco. En su campeonato me robaron el auto justo ese día. Sí, me acuerdo muy bien de ese día. Mi viejo, ¿te acuerdas? Fui a la casa de él, después fui al obelisco y me rompió el vidrio del auto. Pero digo, cuando prendí la televisión no éramos subcampeones del mundo. La culpa la tenía Messi que no caminaba a la cancha. La culpa la tenía Di María que corría mucho pero no hacía nada. La culpa la tenía Higuaín, ahora que me acuerdo que la tiraba a la tercera bandeja. Es decir, la ley de atribuciones de vuelta, lo negativo. Si salimos campeones, los periodistas somos los mejores periodistas del mundo. Si perdieron, no, perdieron ellos. Se va el técnico, tiene que renunciar. Empezamos con todo ese tema de... Y esto tiene que ver, Norbert Wiener hablaba de esto, porque dice que esto tiene que ver con no hacernos cargo, que pasa mucho ahora en la política actual y en la sociedad. Él decía, este tema de las atribuciones es echarle la culpa a otro, porque si yo de vuelta hago esta misma charla y todos se califican como se califican, entre 8 y 9, ¿dónde está el problema argentino? O sea, yo hago esta misma charla en el Congreso y todos los políticos van a decir, somos 8 y 9. Entonces, ¿dónde está el 1? ¿Dónde están los que roban? O sea, no existen los que roban. Entonces, claro, el problema está que siempre uno le echa la culpa al otro. Y si se fijan, pasa eso. Vos vas a un partido X y le echa la culpa al otro partido. La izquierda dice, nosotros somos los bien, la culpa la tiene la derecha. Va a la derecha, no, la culpa la tiene la izquierda. Le preguntás a los políticos por qué funciona mal y te dicen la culpa la tienen los empresarios. Vos le preguntás a los empresarios, nosotros somos los responsables, la culpa la tienen los sindicalistas. Pero preguntás a los sindicalistas, no, la culpa la tienen los economistas. La culpa la tiene la sociedad. Y así van pasándose la culpa. De hecho, en Argentina, fíjense, vos le preguntás al presidente actual, ¿quién tiene la culpa de la inflación? Tiene 60 días, muy poco tiene. Pero te dice la culpa la tiene la emisión monetaria del gobierno anterior. Pero algo de culpa, no, nada, la gobierno anterior. Te vas a Alberto a preguntarle, vos no tenés la culpa, yo no tengo la culpa de lo que hice. Pero Macri, la pandemia, la sequía, creo, y la guerra, ¿se acuerdan? Externo.
Bueno, entonces vas a Macri, pues el otro no te va a contestar. El único ahí persona de Macri, bueno, o sea, el otro son eventos. Le preguntás a Macri qué pasó, dice, yo no tengo la culpa la tuvo Cristina. Le preguntás a Cristina qué pasó. Ah, la culpa es la dictadura. Ven, la dictadura. Va la dictadura, la culpa tuvo Perón. Le va a preguntar a Perón. La culpa la tiene la UCR. Y así terminan los unitarios federales y nadie tiene la culpa en Argentina. Entonces, nadie asume la responsabilidad. Está buenísimo esto. Bueno, y esto tiene que ver con Martín Valiente. Porque en los cuentos de Martín Valiente te van a pasar un montón de cosas y pasa esto. Creo que lo que ya estuvieron leyendo. A él le pasan un montón de cosas y nadie asume la responsabilidad de lo que pasa. Y Martín Valiente muchas veces se siente en el medio de este meollo, él hace bien las cosas, pero está involucrado en la sociedad, él es parte de la sociedad. Entonces él se siente incómodo en la sociedad. Pero lo bueno es que él nunca pierde los valores, él siempre sigue para adelante. Y siempre sigue con estos valores. Eso está buenísimo para mí. Porque le va bien, en algunos cuentos le va bien, en otros cuentos le va mal, pero siempre mantiene los valores. Ahora iba a contar un poco lo de las ramas. Aprovecho para no irme por las ramas, serio. Por eso creé el árbol, para no irme por las ramas. Me gusta mucho. Sale y me dice, a veces lo haces muy largo. Ya hice lo del experimento. Y en esto de las ramas, y quería terminar lo de Martín Valiente antes de llegar a las ramas. Escuchamos hace poco una frase que dice que la libertad es un término absoluto y me encantó. O sea, o se es o no se es libre. Y yo pensé lo mismo en la integridad y en la honestidad. La integridad y la honestidad son términos absolutos. O se es o no se es íntegro. O se es o no se es honesto. No es esto de que muchos dicen, roba pero hace. Yo escuché esa frase varias veces. Ese gobierno roba pero hace. No, o se es honesto o no se es honesto. Como ha puesto el billete. O sea, yo no puedo ser honesto con mi familia, pero deshonesto con ustedes. O se es honesto o no se es honesto. Y me pareció bueno esto porque Martín Valiente es honesto con él mismo y con todo el mundo. Y es íntegro con él mismo y es íntegro con todo el mundo. Y eso lo va, además del cuento de terror y de economía, atrás de esos cuentos está esto, está el tema de los valores. No, pero es un ejemplo a seguir y ojalá fuese presidente. Con un presidente como Martín Valiente, quiero seguir. Bueno, en las ramas, esto lo voy a pasar bastante rápido, porque ya creo que llevo media hora. Ahora voy a explicar un poco qué es, la tapa del libro, quiero adentrarme un poco en lo que fue la tapa. Yo en la tapa lo que quise expresar eso, un hombre que es Martín Valiente que viene hacia nosotros desde la oscuridad, que es todo lo que está pasando, corrupción, inflación, inseguridad, todo oscuro, todo feo, y él viene hacia nosotros trayéndonos una luz de esperanza que es su ejemplo justamente. Y viene hacia nosotros a tratar de trascender, de contagiarnos, eso de que hablábamos de la gota, de que todos seamos la gota para que el océano sea mejor y no sea solo una gota dentro del océano. Eso es lo que quise transmitir en la tapa. Pero bueno, haberlo logrado. Esa era la idea de la tapa. El título, Cuentos en papel moneda, tiene un poco más que ver, fue una ironía al papel moneda, como el papel hecho moneda causa inflación, yo dije, puede tener un uso más productivo y hacer libros de cuentos. Entonces fue un poco una ironía a esos cuentos en papel moneda. No quería perderme nada acá. Y el subtítulo, Relatos de terror y economía, también tiene que ver con esto que les hablaba recién. La idea es que sean cuentos de terror, pero basados, usando términos económicos. Pero fíjense algo, usé primero terror y después economía. O sea, la idea es que lo importante era el terror. Para mí yo quería lograr relatos de terror. La economía eran los elementos que iban a estar adentro para que estirados y llevados al máximo terminen siendo un cuento de terror. Y acá cuando hice esto hablé con Sabri justo una cosa y se vino la historia de una historia real. Esto es, de vuelta, realismo fantástico, pero me acordé de que ocurren cosas en nuestra economía bastante terroríficas muchas veces. Hace un tiempo, en el 2022, me encontré con un amigo que hoy no está, que iba a estar acá, no está, va a verlo por YouTube cuando subamos la charla a YouTube. Ustedes no aparecen igual cuando van la charla, así que por las dudas los que tienen vergüenza, ¿no? Lo vamos a llamar X a mi amigo cuando está presente, un amigo X. Esos amigos que, a ver, no son amigos de toda la vida, pero que cuando te cruzás, conversás cosas y tenés cierta afinidad y él tiene cierta afinidad conmigo. Bueno, en el 2022 me lo cruzo y me comenta que se está por comprar un auto. En esa época había muchos problemas de autos, no se conseguían los autos 0 kilómetros. Y lo que me dice es que él ya se había metido en el plan, no podíamos hacer nada al respecto. Me dice,
me voy a comprar un Toyota Corolla, puse la plata, pero en 2 semanas está. Y me dijo, claro, él no sabía de esas cosas, me dijo, lo saqué con precio abierto. Esto es real lo que estoy contando. A mí me preocupó un poco eso. Y bueno, los autos estaban en Lima, en la terminal de Lima, que es Zárate, había un montón, había miles de autos ahí, estaban varados por un tema del CIRA, de los impuestos a la importación, algunos elementos del auto eran importados, y no sé, hay un lío con los impuestos, cómo definir ese impuesto, el gobierno, era un problema del gobierno, no del automotriz en realidad. Pero bueno, el automotriz hace su juego, no quiere perder tampoco. Y no pasaba con Toyota, pasaba con todas las automotrices. Era increíble, uno iba a un automotriz y no tenían autos. O sea, ibas y tenían el auto de muestra, pero dicen, no tengo... Es más, ¿me puedo llevar ese? No, ese no te puedes llevar, porque es el que está de muestra, no hay autos. Era algo cómico, pues durante meses pasó eso. Por ahí nos olvidamos de las cosas, pero en 2022 pasó eso, no había autos 0 kilómetros. O estaban, pero estaban todos en Zárate, en otras terminales, estaban todos guardados ahí, que hasta creo que a algunos les dio granizo, alguna lluvia. Entonces, pasaron los meses, 3 meses más tarde me lo vuelvo a cruzar y le pregunto, y me dice, mirá, estoy re amargado con este tema, fui a la concesionaria, la verdad que tenías razón lo del precio abierto, y ya en esa época había inflación en Argentina bastante fuerte. Me dice, mira, me dicen que si quiero el Corolla tengo que seguir esperando, poner el 20% arriba, que no era poca plata, pero por lo que yo ya puse por el Corolla me da un Toyota Yaris, me dice. Y me dice, no quiero, porque yo puse un Corolla. Yo dije, mira, agarrá el Yaris porque estamos en una situación compleja en Argentina. No, pero esto se puede solucionar, además voy a hablar con un abogado, porque yo quiero la verdad el Corolla, no quiero el Yaris. Además yo ahorré para el Corolla y quiero el Corolla y valía el Corolla. Bueno, no lo vi por varios meses más, no recuerdo si 4 meses más, 5 meses más, me lo vuelvo a cruzar, pero esta vez me lo cruzo con las llaves de Toyota. Entonces, bueno, digo, solucionó el problema, pero por la duda me acerqué despacio, charlamos, y le pregunté, le digo, ¿cómo te fue? Porque bueno, veo que estás con la llave, ¿el auto lo tenés? Sí, el auto lo tengo. Me dijo, pero no sé lo que me pasó. Me dice, fui a la concesionaria y me dijeron, mira, los Yaris se lo liquidaron todos cuando llegaron viendo la situación. Les puedo ofrecer un Etios, ahora tengo un Etios. Bueno, es real, nos reímos, ¿qué es esto? Esto es real y bueno, pues no están los cuentos, por suerte no están los cuentos. Y se llevó el Etios y lo felicité porque la verdad que hoy esa plata lo calculamos la otra vez, porque me lo volví a cruzar más veces. Y hoy vale una bicicleta, eran 600.000 pesos. Hoy vale una bicicleta. Googleen cuánto está una buena bici, está madre. Creo que una bici. Así que si seguía esperando se llevaba una bici. Bueno, eso tiene que ver un poco con esto. Por eso cuando dije cuentos de relato de terror y economía, tiene que ver con eso. Nos reímos, tiene que ver con lo gracioso. Porque muchos me dicen, no es solo terror lo que escribiste, también es cómico. Sí, es cómico, grotesco que termina en terror. Pero está bueno, pues nos reímos de las cosas, pero ojo, porque después nos pasan esas cosas a nosotros. Entonces esa fue la idea del libro también un poco. La contratapa, yo puse más que una sinopsis, es una posición ideológica. Fue un tema la contratapa, porque un amigo la leyó, Sabri la leyó, y es verdad, es un poco fuerte la contratapa. Creo que no expresa en realidad lo que está dentro del libro. En una segunda edición la voy a cambiar, pero igual expresa bastante de realidad mía, del autor. En la próxima edición lo voy a cambiar a eso porque voy a centrarme más en los cuentos, pero bueno, la verdad que es eso, es una posición ideológica. Hablo mucho del liberalismo, del intervencionismo. No me arrepiento, pero creo que tiene poco que ver con la literatura y después me di cuenta que el libro tenía más que ver con la literatura y muy poco que ver con la economía. Era un juego con la economía el libro. Después, bueno, son 55 cuentos y un epílogo final. Muchos tienen el papel con los cuentos. De hecho, hay cuentos sobre la inflación. Hay un montón de cuentos sobre la inflación, muchos cuentos sobre el desempleo, sobre la falta de crédito, sobre el problema de comprar un auto, sobre la ineficiencia, sobre la burocracia. Estoy leyendo acá un montón, hay de todo. Todo lo que ocurre en Argentina está todo en los cuentos. Si me olvidé de algo, avísenme después, pero bueno. Igual creo que 55 va a estar, y en algunos los problemas están combinados. Y estos son los universos un poco. En Inflaciópolis está Carlos Pícaro, que no es un político pícaro, es Carlos Pícaro, el apellido Pícaro. En corrupción, bueno, sí, no sabía, me fue a reclamar derecho, igual es otro nombre, no es Carlos, es otro. En Corrupcionlandia está Juan Pillo, en Opresión está Pedro Controlín, que es como un líder latinoamericano, estos líderes que tenemos latinoamericanos que quieren ser medio semidioses. En Villa Monetaria está Doctor Monetaria, y Procrastinia es como un lugar que van polulando otros líderes que aparecen muy poquito. Bueno, y por estos universos se levanta Martín Valiente, transita, va, viene. Juego con esto, porque uno puede leer el libro como quiere. Muchos lo están leyendo secuencialmente, yo estoy en 89 lectores, la verdad que estoy re contento con eso. Y hay 50 los que sigo, les pregunto. Y bueno, la mayoría lo lee en orden cronológico. Yo lo hice al libro de tal forma que se pueda leer de cualquier forma. Hay 4 lectores, ¿no?, que lo están leyendo de cualquier forma. Y me parece interesante eso porque
mantuvo un hilo conductor. Con el tiempo, antes de terminar de editar los libros, dije, Sabri, no, los cuentos antes no tenían un hilo conductor, y el hilo conductor fue Martín Valiente. Dije, bueno, todo esto puede existir, pero en el medio el que los transita es Martín Valiente. Bueno, y tuve que acomodar varias cosas para lograr eso. Y después algunas estadísticas del libro que me asombraron. Tengo lectores poquitos, pero tengo un lector de 8 años, tengo un lector de 12 y 2 de 14, bueno, el grueso está de 20 a 30 años, de 30 a 40, de más de 60 también, tengo lectores, más o menos 8 lectores, más o menos la curva es una curva que me asombró a mí. Son algunos datos, a ver, no sé si les... A mí como economista me gusta hacer datos y es como que... Esto lo hice con los primeros 50 lectores, después fue subiendo la cantidad de lectores, pero me asombró. Yo no me esperaba por ahí esto, y esto está creciendo ahora, no me esperaba. Yo lo esperaba más por acá incluso, y se ve claro el tema de los alquileres, de los requisitos. Yo lo hice en mayo al libro. El tema de los alquileres que no funcionan, la casa propia que no se consigue, el crédito inalcanzable, y hizo que mucha gente joven se siente identificada, o muchos que andan rondando los 20 y pico de años. Después también, acá por ahí se lee medio mal, me salió medio mal el PowerPoint, cuáles son los cuentos que lideran, también me asombró. Yo en su momento dije, bueno, más o menos lo hago en la forma que lo fui escribiendo los cuentos. Después me descubrí que los cuentos que me gustan a mí muchas veces no son los cuentos que le gustan a la gente. El Circo Maldito a mí me encantaba, bueno, está segundo igual, pero por ejemplo la obra social Fantasma a mí no era un cuento que me fascinaba y está primero por lejos, el de la obra social, esto que es ir a una obra social y que te pase de todo, que es real igual eso, pero bueno, eso está liderando lejos. Y bueno, el Cuervo Político también, yo no era un cuento que lo tenía, a mucha gente le gustó de ser por los temas políticos, Destino Empresa Máquina, a mí yo pensaba que era el mejor de los mejores y bueno, está cuarto. Y así me pasó con mucho, veo que me asombró. Un escritor a veces hace un libro y cuando los lectores lo agarran es muy diferente. Sabri me indica ahí los tiempos, muy bien Sabri. Feedback de los primeros lectores, bueno, algunos feedback, no les voy a contar todo, la verdad que es un conocido mío, mi hijo es una locura total, que tiene potencial, yo creo que también tiene potencial el libro, pues bastante nuevo el género, y así pasa. Si quieren después los dejo que pasen, no se lee de acá, bueno, los dejo que los lean alguno, igual es más que nada, los dejo sino para después, para que lo vayan leyendo después cuando estemos en el ágape, o lo leo en voz alta, fantástico, pero me dejó ganas de conocer más los personajes y los universos, y ojalá pronto salga una segunda saga, no puse mucho, igual puse 6, un género completamente nuevo, una forma de ver la realidad muy original, entre la risa y el terror, quedé completamente enganchado. Estos son chats que me mandaron lectores, que me mantengo en contacto con ellos. Me encantaron los cuentos, sobre todo son cuentos cortos, súper atrapantes. Lo más raro que leí en economía, no sabía que existían cuentos de economía, excelentes narraciones y todo muy creativo, un libro de tinto, un género nuevo, terror y economía. Bueno, y ahora la parte final, en la parte final me pareció interesante dejarles esta frase: sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Y sobre esto quería hacer una reflexión. ¿Sí? Me gustó esa frase. Y contarles algo que tiene que ver el libro, se me ocurrió. Esto no estaba previsto en la charla. ¿Qué tiene que ver el libro con Teseo? O sea, ¿qué hay de, cómo se relaciona el libro con Teseo, más allá de esta unión que hay temporalmente, digamos, que se dio justo en forma temporal? Entonces, lo que pensé un poco acá es contarles, ya que no le conté un poco del autor de mí, tiene que ver con eso, cómo es mi formación. Allá por mis 20 años, yo empecé a estudiar economía, y economía en la UBA, es una carrera dura la economía en la UBA, en el sentido, dura en el sentido que hay que estudiar, no es que podés, digamos, hacer la plancha, en algún momento tenés que estudiar y ponerte las pilas. Yo en segundo año de economía empecé a trabajar en el ministerio como pasante, y también empecé a dar clases. O sea, los últimos 4 años de mi carrera, estudiaba economía, trabajar en el ministerio, 2 años fui pasante, 2 años después, 14 años fui contratado después. Recién la planta la tuve hace muy poquito tiempo, somos pocos los que tenemos planta y muchos los que siguen contratados en el ministerio, lamentablemente, trabajo en negro. Y simultáneamente daba clases en el CBC, una forma de devolverle al abuelo que me había dado, pero también una forma de aprender. Aprendí mucho dando clases. Por suerte, bueno, eso es lo que me permite ahora por ahí estar frente al público y hablar. Y hablar un poco más tranquilo, un poco más distendido, pese a que estoy un poquito nervioso. Bueno, esos años 20 míos fueron unos años de mucho crecimiento profesional, de vuelta a respirar economía todo el día. Las semanas eran muy duras, me levantaban mis viejos acá presentes, vos sos mis viejos y mis hijos, un lujo la verdad tenerlos presentes.
en una presentación la primera presentación de mi primer libro. Esos años fueron años muy duros porque esos últimos 4 años más que nada hacía las 3 cosas. Daba clases en el CBC, que era el ciclo común, Economía 1 daba en el CBC, iba a trabajar al Ministerio de Economía donde me tenía que lucir, porque uno cuando empieza, encima yo soy de los que empezó en el 2001, imagínense, conseguir un laburo y algo que más o menos te gusta, había que cuidarlo mucho en esa época, pues escaseaba el laburo, y bueno, y además estudiaba a la noche, tenía que preparar trabajos prácticos, preparar exámenes. La verdad es que fueron años donde crecí mucho profesionalmente, pero eran años de mucho esfuerzo. De lunes a viernes me levantaba a las 6 de la mañana, si no me levantaba antes, y volvía a casa a las 11 de la noche. Mi vieja me ayudaba mucho, me dejaba preparar la comida, y a veces me quedaba que se preocupaban mucho. Yo despierto toda la madrugada estudiando, preparando clases para el otro día, preparando exámenes, que a veces los fines de semana salía con los chicos, salía con Fed, jugaba al pádel, salíamos con esa época con mis amigos, pero era poco el tiempo que tenía libre, la verdad que me esforzaba mucho. Es más, fue tanto el estrés y el esfuerzo al que llegué en esa época, que está mi viejo acá presente, se me emociona un poco eso. 2 veces terminé internado con lipotimia. La verdad que en el hospital naval 2 veces terminé con lipotimia. Fue un esfuerzo muy grande y bueno, y crecí mucho, la verdad, pero bueno, el costo fue un costo en salud. Esto tiene que ver con el libro, igual lo que les estoy contando, porque dicen, ¿qué estará contando? Después, bueno, a los 28 años conocí a Sabri. Yo cuando terminé la facu, a los 26, pasó un tiempo y estaba muy estresado, largué también las clases que daban en CBC, solo me quedé con mi laburo y puse todas las fichas en el laburo. A ella la conocí a los 28 años, más chica que yo, estaba estudiando microeconomía. Siguió estudiando conmigo, llega a mis 30 años y bueno, la verdad que a nivel familia fueron años bárbaros, crecí mucho a nivel familia, armamos una familia con ella, de hecho ahora tenemos un hijo. Pero bueno, a nivel profesional me había estancado. La verdad que todo lo que había estudiado sentí que estaba estancado. En el ministerio encima estaba en negro. Mis viejos a veces me bancaron mucho en esa charla, me sentía muy frustrado, la verdad. Y me sentía frustrado porque yo había estudiado muchísimo, me acordaba de esos años 20, igual más allá del estrés, y decía, bueno, estudié muchísimo. Me gustaba investigar, ir a la biblioteca, seguir leyendo, y sentía que en el laburo de vuelta tengo acá compañeros que estábamos en negro en el laburo, cobrábamos a veces 2 meses, siguen cobrando, yo cobré 2 meses atrasados, o sea que era una situación bastante vulnerable y no crecía, o sea, no sentía que estaba estancado y que usaba solo el 10% de lo que había estudiado, entonces sentía que yo no estaba dando todo mi potencial, porque era así, realmente dije, si hubiese estudiado al 10% podría estar en el mismo puesto. Lo que exigía, la verdad que estoy muy contento con mi trabajo, pero lo que exigía no se correspondía mucho con lo que había estudiado. Encima, lo paradójico es que la tesis con la que me había recibido en economía era una tesis que vinculaba el mercado, las deficiencias que había entre el sistema educativo y el mercado de trabajo. O sea que el mercado de trabajo no llegaba a absorber los requerimientos del mercado educativo. Y yo estaba metido en mi propia tesis, por así decir, se llama sobrecalificación. Eso es una calificación mayor, pero el trabajo requiere menos de tu calificación y no hay otro trabajo, entonces tenés que aceptarlo. Por eso es que hay taxistas, cuando uno sale, hay taxistas que son ingenieros, hay mozos que son abogados, hay también mozos, camareros que son contadores, y nos pasó a todos eso. Y sigue pasando, lamentablemente, y creo que cada vez peor eso. Entonces yo me sentía muy frustrado. Los años 30, a diferencia de los años 20, fueron años, si bien en cuanto a la familia, fueron años muy, muy fructíferos, en cuanto a mi relación profesional, fueron años de mucha frustración. Y bueno, y además yo creo que eso, el contexto también ayudaba. No es la excusa, pero el contexto ayudaba mucho, porque uno se pone a pensar y dice, ¿qué se necesita para ser, por ejemplo, diputado? ¿Necesitas ser universitario? La verdad que no necesitas ni secundario. Con tener apellido Kirchner puedes ser diputado, hay ejemplos de eso, ¿no? ¿Qué se necesita para ser jefe de la Cámara de Diputados? ¿Un título de posgrado? No. Sos Menem, sos un apellido Menem y sos jefe de la Cámara de Diputados. ¿Qué se necesita para ser sindicalista? Tener posgrado, secundario. Ni secundario ni saber manejar un camión. Sos apellido Moyano, sos jefe de los sindicalistas. O sea que el contexto no es un contexto meritocrático. Y yo sentía mucha frustración por eso. Y lamentablemente en esa frustración, la forma mía de abordar esa frustración fue estudiar aún más, con lo cual acentué mucho más la brecha. Hice un posgrado tecnológico en la UTN, de inteligencia de negocios, estudié curso de finanzas, curso de mercado de capitales, curso de liderazgo, curso de coaching, de oratoria, hice algo de actuación, acá espero haberlo todo bastante bien al principio, por ahí los que me veían al principio, hice cursos de todo tipo, de impresión 3D, de lo que se me ocurría, lo cual me alejaba aún más, porque si antes aplicaba un 10%, ahora ¿qué aplicaba? En trabajo de actuación, de mecánica, estudié 2 años con mecánica de auto, porque
me encantó igual, pero me alejé cada vez más de ese proceso. Mi problema era que, claro, yo también cuento algo de lo que muchas veces estuve orgulloso, nunca desaprobé un examen, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, ni en ningún lado nunca desaprobé un examen. Pero, sin darme cuenta, había desaprobado el peor examen de mi vida. Yo me autocalificaba con 1. Con esa frustración, yo decía, ¿cómo puede ser? Me saco 9, 10 en todos los cursos que hago, pero yo mismo me autocalifico con 1 porque nadie me llama, nadie me invita a participar de algo en lo que yo me sienta, valorado. ¿Sí? Es más, llegué a ser también ad honorem investigador en SEADE, que es la universidad de la empresa, y no llegué a mucho. La verdad que pienso que he hecho cosas interesantes, no llegué a mucho, también se frustró eso. Entonces, bueno, mis años 30 fueron años de frustración. El cachetazo máximo llega cuando me entero que voy a tener a Teseo. ¿Sí? El primer día que Sabri me dice estamos embarazados, un día muy contento, un día muy feliz de mi vida, ya por noviembre del 2022, y lo festejé mucho. Fuimos a Puerto Madero, igual un mostaza, pero lo festejé mucho. Pero tampoco se puede, claro, lo que se puede en Argentina, un mostaza, pero Puerto Madero. Al otro día caí en una depresión total. Al otro día caí en una depresión total, no sé que está acá Sabri, a veces me emociona eso. Esa depresión total duró... 3 días sin dormir. 3 días sin dormir. 3 días sin... No, depresión total, insomnio, 3 días sin dormir. Una depresión que duró, me emociona un poco hablar de esto, una depresión que, pues el libro te desnuda, esto te desnuda aún más. Una depresión que duró 5 meses. En esos 5 meses adelgacé 14 kilos, me dejé el pelo largo, me dejé la barba. Realmente era el náufrago, me decían muchos. Y claro, fue toda esa frustración que acumulé durante los 30 años, fue un cachetazo terrible en mi vida. Y bueno, y de golpe, un día le regalo a ella la foto para hacer las 5D, la famosa foto 5D del bebé, la ecografía 5D, y ese fue un clic. Fue creo que el cachetazo más grande que me dio la vida. Lo sentí a él, escuché sus latidos, lo vi por primera vez, y la verdad es que fue un cachetazo, fue un choque a 200 km por hora con la verdad, porque mi hija siempre me decía, vos tenés miedo, me decía mi hija cuando me había frustrado. Yo no entendía eso, ¿qué es el miedo? ¿Miedo a qué? La gente no me llama, la gente no me valora, me saco buenas notas, nadie... Claro, era miedo a mí mismo de vuelta, tenía baja autoestima, no me daba cuenta, y desde que me di cuenta de Teseo, claro, ¿por qué estuve deprimido esos 5 meses donde estuvimos embarazados? Porque a mí me enseñaron mucho mis padres a ser honestos, a decir la verdad. Yo dije, este fue el gran problema que todas las noches me atormentaba. Si yo le digo la verdad a mi hijo, esta es la verdad que le tengo que decir. Que si querés ser óptimo tenés que estudiar el 2% y con eso te alcanza para vivir una vida de status quo mediocre. Si estudiás el máximo, la verdad es que vas a tener... esta sociedad no te va a reconocer eso. Pero eso era un problema por cómo yo veía al mundo. ¿Se entiende? O sea, yo tenía miedo de transmitirle eso a mi hijo. De decirle, si no era mentirle sobre la meritocracia o decirle la verdad que esto no funciona. Y eso era lo que me comía la cabeza. Pero a partir de ese momento fue un cachetazo y dije, esto no puede funcionar así. O sea, acá hay un problema. Yo estoy esperando la valoración de otros cuando la valoración tiene que venir de mí mismo. Si yo siento que valgo, tengo que salir yo a buscar las oportunidades. Tengo que salir yo a golpear puertas. Yo por más que esta presentación sea hermosa y les guste, no va a entrar ahora en 2 minutos o en 2 semanas el dueño de Cúspide y decirme, ya está en Cúspide pero un par de unidades. Pero no va a decir el dueño de Cúspide, dame 1 millón de unidades, ni el dueño de Jenny. Por ellos lo que les interesa es vender, no les interesa el contenido del libro. Y es un negocio y está bien, se entiende que está bien y así funciona el mundo. Entonces a partir de ese momento, de ese cachetazo, lo que dije es, tengo que hacer algo por mi vida, tengo que hacer algo, además de mi laburo y de todo lo que hago, tengo que hacer algo que me haga trascender, que me haga sentir que estoy creciendo y haciendo algo que me gusta. Y a partir de ese momento armé un blog, primero empecé a escribir notas, ahora escribo editoriales y empezó la idea de escribir un libro. Y bueno, no fue fácil. Este libro se escribió en poco tiempo, pero tiene la experiencia de todos esos años. Así que bueno, esto es el fruto de todo. Así que se los presento y esta es la presentación del libro.